Hay otras instituciones que hablan de lo mismo y que refuerzan esta idea de la recepción técnica. Doctor Luis de la Calle, gracias y muy buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días, encantado de saludarte. Igualmente, Luis, ¿qué estamos viendo? Bueno, la economía mexicana está parada, Ajá, y lleva parada básicamente un año. ajá. Entonces, es un poco irrelevante desde el punto de vista del ciudadano promedio si a esto le llamamos recesión o no, porque en el fondo, mientras la economía no crezca, pues no se generan las suficientes oportunidades, estamos metidos en un círculo vicioso donde hay poca inversión, hay poca confianza, incertidumbre, y eso genera menor inversión, y la pregunta es cómo salir de ese círculo vicioso en el que la economía mexicana está muy por debajo de su potencial, ¿no? Ujú. ¿Se puede identificar alguna razón por este estancamiento de la economía? Bueno, todos los inicios de sexenio reflejan generalmente una disminución de la actividad económica porque el gobierno gasta menos. En esta ocasión tuvimos, además de que el gobierno gastara menos, una caída muy importante en la inversión. El disparador de esa caída quizás fue el anuncio de la cancelación del aeropuerto en el mes de octubre del año pasado. Ujú. Y a raíz de ello, bueno, muchos más, la caída, por ejemplo, en construcción ha sido la más importante de la historia de México reciente, más que en 2009. Ujú. Bueno, y ha habido además una incertidumbre sobre la política económica del gobierno a seguir. Por un lado, las exportaciones, que han seguido contribuyendo al crecimiento de la economía de una manera significativa. En 2019 están creciendo a un ritmo que es la mitad de lo que crecían en 2018, 2017, y por lo tanto la contribución es menor. O sea, estados que antes crecían a tasas muy importantes de Bajío, del norte del país, ahora están creciendo menos, Ujú. y cuando ellos crecen menos, pues el país crece menos en promedio también. Hay quien dice que para que esto empiece a revertirse se requiere inversión, pero para que haya inversión se requiere certidumbre de lo que hablabas, confianza, y parece que ahí todavía nos falta, ¿no? Todavía falta, lo que se requiere es una narrativa de que México es un país atractivo para invertir. Ujú. Y hemos estado, digamos, en los últimos meses con una narrativa que no es conducente a generar un ambiente propicio a la inversión. Ujú. ¿Qué esperas desde tu perspectiva para el próximo año, Luis? El promedio de los analistas hasta hace 15 días estimaba que se crecería en 1.2%. Con el anuncio que hizo el INEGI ayer, yo esperaría que algunos analistas bajaran por debajo de 1%. Ujú. Y la gran pregunta es si vamos a generar flujos de inversión importantes en 2020 que permitan vislumbrar el crecimiento. Para eso es clave la aprobación del tratado en Estados Unidos, porque eso ayudaría a destrabar ciertas inversiones, a mandar la señal de que en México tenemos un panorama de inversión con reglas claras, por lo menos en materia de comercio exterior. Y por parte del gobierno se requiere una visión de por qué México es el lugar donde debe invertirse y no otros países. Sí. O sea, la inversión tiene opciones, y pensar que no debemos ir a buscarlas y competir por ellas, pues es un poco ingenuo. Hace 3 meses, cuando se hablaba de que si había, ya estábamos ya en recesión, etcétera, se anunció un adelanto de inversiones de 480 mil millones de pesos para inyectarle dinamismo a la economía. ¿Ya se está viendo los efectos de eso? ¿Ya ocurrió, Luis? Bueno, el gobierno anunció, la Secretaría de Hacienda, un plan pequeño, contracíclico, para evitar la caída. Pues ese plan, pues ya nos ha hablado de él, no creo que se haya implementado de una manera que sea realmente visible. No se ve en las cifras de gasto público, tampoco se ve en las cifras de inversión, de formación de capital, y tampoco se ve en el presupuesto de 2020, que tiene otra vez una de las cifras más bajas en materia de inversión en infraestructura por parte del sector público. Pues en este nuevo régimen que dejó atrás el neoliberalismo, en materia económica parece que se están tomando medidas iguales que en el neoliberalismo, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente tiene que hacer una revisión, y ahora que acaba de publicar su libro sobre la economía moral, Sí. sobre los fundamentos que pueden promover el crecimiento sostenido. Y México ha mostrado en los últimos años que se puede crecer a tasas importantes
tenemos la mitad del país en los últimos 25 años creciendo a 4 o 5%, y cuando uno viaja a esas regiones o ve los sectores que han tenido éxito o los segmentos de la población que han tenido éxito, ese es el tipo de México que queremos. Entonces la pregunta es cómo hacemos para que los sectores, las regiones, los segmentos de la población que no participan de la economía moderna lo hagan. Y el trabajo del gobierno es tender esos puentes para que esa incorporación de mexicanos que están en una economía menos avanzada lo hagan, y cuando eso se logre, la economía mexicana va a crecer a tasas muy importantes, porque el potencial de México es muy significativo. De acuerdo. Doctor Luis de la Calle, te aprecio mucho que nos hayas contestado la llamada. Con mucho gusto, Alejandro. Buenos días. Hasta luego.